Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí estamos para tener otro estudio en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Esta vez quiero que le comencemos en el versículo 13. Pero antes que nada, hay que abrir en oración. Padre eterno, venimos ante tu presencia y te damos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre eterno, por tu ternura hacia nosotros, Señor. Y una vez más, Señor, pedimos tu bendición. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos abras el corazón a tu entendimiento, Señor, a tu sabiduría, para que podamos recibir, Padre eterno, lo que tú tienes para nosotros. Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, nuestra credibilidad, Señor, todo procede de ti. Todo lo que hemos obtenido, Señor, hasta este punto, ha venido por gracia tuya. Y te doy gracias, Padre, y te pido tu bendición este día, Señor, sobre este estudio, y que bendigas a mis hermanos y mis hermanas, Señor, que les des una unción, una doble porción del Espíritu Santo, Padre. Que los bendigas con tu gracia, tu amor y tu paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles algo. Bueno, si unos quieren saber de qué libro estoy leyendo yo, qué Biblia uso. Yo uso la Reina Valera 1995. Esta la podemos comprar a través de la distribución de Calvary Chapel, o también pueden, si tienen un teléfono inteligente, pueden agarrar un app, y el app se llama Olive Tree o Árbol de Olivas en inglés, para español. Y en ese app pueden comprar la Biblia también, y en la Reina Valera 1995, que es como la traducción igual, idéntica a la New King James en el inglés. Es una de las que yo encuentro que es mucho más fácil para mí, especialmente, y mantiene mucho similar a los evangelios. Entonces, es buena. Para mí, yo he leído la Reina Valera 1960 y es una lengua más difícil, ¿verdad?, de entender. Pero esta es mucho más moderno y es muy sencilla y sí cumple todo lo que tenemos que hacer a través de la palabra. Pero este día, como les digo, vamos a comenzar en el versículo 13, donde dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, si recuerdan, los judíos tienen varias celebraciones, ¿verdad? Pero una de ellas es la Pascua. Y dice lo siguiente, dice: subió Jesús a Jerusalén. Bueno, ¿por qué es que Jesús tiene que subir? Bueno, Jerusalén está situado en un monte. Entonces, cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén, vas para arriba. Tienes que subir a ella. Y cuando bajas y vas a otras regiones, tienes que descender. Mi esposa ha ido ya a Jerusalén, ella conoce, dice que es muy hermoso y le encanta ir. Y la iglesia ahorita está planeando otro viaje para ir a Jerusalén, ojalá el año que viene, con otras 2 iglesias. Y sería una gran experiencia, porque leer la Biblia es hermoso, pero tener la experiencia de estar allí donde Jesús tomó sus pasos y entender por qué dice subió Jesús a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, entonces tienes más entendimiento de las Escrituras. Entonces aquí él está subiendo a la ciudad, ¿verdad? Cada hombre judío estaba obligado a asistir a 3 fiestas anuales de la Santa Ciudad. La fiesta de la Pascua es una, la fiesta de Pentecostés es la segunda, y la tercera es la fiesta de Tabernáculos, la que leemos en Deuteronomio 16:16, que dice: 3 veces cada año se presentaron todos sus varones delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de Tabernáculos. Entonces vemos aquí las fiestas mencionadas. Las fiestas que está hablando Juan aquí en el Evangelio son las Pascuas, los Tabernáculos y las dedicaciones, que vamos a ver en Juan 10:22. También las fiestas sin nombre en Juan 5:1 puede haber sido la fiesta de Purim, que es mencionado en Esther 9:26. Entonces son diferentes fiestas que los judíos celebraban anualmente. Y para ellos es una tradición, es algo importante, en especial la de Pascua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Pascua representaba cuando Dios, los puso en libertad de la esclavitud que se encontraban ellos en Egipto.
y Dios mandó las 12 plagas, y después de las plagas finalmente el faraón de Egipto le dijo a Moisés, váyanse, llévate a tu gente, váyanse de aquí, y ellos se fueron, y esta es la celebración de esas ocasiones. Algo de gran importancia que vemos en los evangelios es que aunque Jesús siempre violaba la ley humana, con sus ritos y sus tradiciones creada por los sacerdotes o creada por los hombres, Él nunca violó la ley de Dios, sino que elevó la ley de Dios sobre toda la ley humana y sus tradiciones. Originalmente solo habían 12 mandamientos, ¿verdad? De esos 12 mandamientos los judíos hicieron más de 600 leyes. Piénsalo, más de 600. Una de las leyes era que en el día sagrado, el sábado, no podías caminar más de 10 pasos de tu casa. Esas son cosas que el hombre inventa, no son los planes originales de Dios. Y el hombre le va incrementando las cosas de Dios. Y esto le desagrada a Dios, porque Dios quiere que le sigas a Él con todo tu corazón y lo ames con todo tu corazón. Entonces dice el versículo 14, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo todos con las ovejas, a los bueyes también, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no convertiráis la casa de mi padre en casa de mercado. Lo primero que vemos es esto, ¿verdad? Que entra el templo. Ahora, el templo este es el templo que David deseaba edificar al Señor, pero porque David tenía sangre en sus manos, Dios le dijo que no podía edificar este templo, y el templo fue finalmente construido por su hijo Salomón, que Dios le permitió. Entonces, antes de que todo fuera construido, David ya había empezado a traer el material necesario para el templo, y Dios lo bendijo a su hijo de él, que era Salomón, y le permitió hacer esto. Pero piénsalo, esto es de gran importancia, porque cuando Jesús entra, Él mira que están vendiendo bueyes, ovejas y palomas, mira a los cambistas que están ahí sentados. David, él no tenía en mente un lugar que llegaría a ser usado como un mercado, donde los sacerdotes permitieran la venta de los animales y los precios exagerados. Tampoco pensó que la casa de Dios se convertiría en una casa de cambio. Pero esto es precisamente lo que los fariseos, los sacerdotes, hicieron de la casa de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque siempre llega algo que le cae al hombre, es la corrupción, ¿verdad? De lo espiritual. Cuando uno empieza a comprometer la palabra de Dios con lo carnal o lo humano, lo que es secular. Y esto es lo que sucedió aquí. Finalmente los fariseos entendieron que ellos podían hacer un poco de dinero si permitían esta venta de los animales en el templo, y si permitían que los cambistas cambiaran el dinero de los judíos que venían del extranjero por monedas del templo, como vamos a ver. Y desafortunadamente esto ocurrió y ocurre hoy también mismo. Hay muchos que miran el dinero y se dejan guiar por sus emociones, el codiciar, el desear de tener más de lo que Dios te da. Y ese pecado es el que causa mucha caída de muchos pastores, de muchos hombres que una vez caminaron fielmente con Dios. Ahora, deja decirte, hay unos que me han preguntado, ¿es malo, es pecado invertir tu dinero? Bueno, no, en realidad no lo es. Pero hay algo muy importante que sí debe de hacer cada cristiano, es el diezmo. Dios pide el diezmo, el 10% de toda tu ganancia. Si digamos tú ganas $100, Dios te pide 10, te quedan $90. De esos $90 tú vives. Si dices, ¿sabes qué? No quiero malgastar mi dinero, lo voy a invertir para no malgastarlo. Está bien. Yo no creo que Dios te va a castigar por eso. Estás siendo un hombre prudente, un hombre que usa la sabiduría que Dios le ha dado. Estás pensando en el futuro, quizás dices, bueno, si quiero ahorrar dinero para mandar a mis hijos al colegio, si Dios me da esa habilidad y esa bendición, y está bien, pero lo que está pasando aquí no es eso, aquí es otra cosa, es el hombre codiciando la riqueza, y esto desafortunadamente es lo que toman para aprovecharse los peregrinos que están llegando al templo. Los fariseos habían cambiado cómo se hacían las ofrendas a Dios, a un modo que ellos saldrían ganando, y el modo fue en la moneda del templo.
Los peregrinos tenían que cambiar su dinero por la moneda del templo. Y lo que estaba pasando era que los cambistas los estaban estafando, les estaban robando, cobrando demasiado a la gente. Les decían, tu dinero no vale aquí. Entonces, si una moneda del templo te cambiaban una por 3 de las tuyas. Y entonces tú entregabas 3 monedas de tu dinero y ellos te daban una. Entonces el cambista decía, bueno, ya agarré mi feria, agarré mi dinero, y se iban, ¿verdad? Al fin del día hacían sus cuentas, agarré tanto dinero, y los sacerdotes venían y decían, a ver, ¿cuál es mi porción? ¿Cuánto me toca a mí? Y el cambista le daba su dinero al sacerdote, le decía, bueno, hicimos tanta feria ahora, tanto dinero. Entonces ellos decían, esta es tu porción. Y los fariseos finalmente se acabaron haciéndose ricos, muy ricos. Los sacerdotes eran ambiciosos al dinero, pero no hacia la ley de Dios, y no amaban a Dios con todo su corazón. Y otra de las cosas que hacían era que cuando llegaba la gente con sus animales sacrificatorios, ellos les revisaban los animales y decían, oh no, este tiene una mancha. O digamos, venían con sus animales y por la calle el animal pisó un charquito de lodo y el lodo lo manchó, ¿verdad? Entonces esa manchita de lodo, en vez de decir, lava tu animal y luego preséntalo, no, decían, no sirve a tu animal, tiene una mancha. Aunque ya había sido anteriormente revisado el animal quizá por otro sacerdote en otra ciudad, pero en el templo, los del templo decían, no, tu animal no es bueno. Tienes que comprar uno de los que nosotros ya anteriormente habíamos examinados. Y lo que pasaba es que tú venías con tu animal y ya no lo podías entregar al Señor, ya no podías hacer ofrenda. Y digamos que venías de lugares lejanos, ¿verdad? Como, digamos, Irak o Irán. Y tú venías con tu dinero y no traías mucha feria, mucha plata para gastar. Ahora tenías que comprar una de las ovejas que estaban allí. Y digamos, la oveja normalmente valía unos 50 pesos, unos $50. Ahora te los tienen dando a 120. ¿Ya? Esa es lo que pasa cuando uno codicia el dinero, empieza a robar a la gente, comienza a defraudar a la gente. Y eso es lo que está pasando aquí. Deja decirte, una persona que está haciendo eso en la iglesia, en la casa de Dios, es simplemente un ladrón. Y en la iglesia con nosotros vendemos camisetas, vendemos vasos, vendemos gorras, pero todo lo que se vende lo vendemos al costo de nosotros. No te estamos ganando nada. Y unos dicen, ¿cómo es posible que no estén ganando nada? ¿Por qué? Porque hemos comprendido que lo que Dios nos ha dado es algo que nosotros que tenemos que dar también como lo hemos recibido. Y nosotros somos acontables, tenemos que, y recordar algo, tenemos que estar dispuestos para dar respuesta a los que nos pregunten, ¿cuánto te costó esto? ¿No? Aquí está el recibo de cuánto pagamos. ¿No? Nosotros no escondemos nada. Pero lo peor de todo esto fue que el lugar donde se estaba tomando esto fue en la corte de los gentiles, el lugar separado para que los judíos le hablaran a los gentiles del Dios verdadero. Pero en vez de esto, ellos los separaban más del Dios eterno. ¿Por qué? Porque los gentiles, los que no eran judíos, venían, miraban el robo y decían, hey, ¿y yo por qué quiero pertenecer a esto? ¿Yo por qué voy a dejar mis dioses por el según Dios verdadero? Y miro que los sacerdotes, sus sirvientes, están robándole a la misma gente que deben de servir. Si tú miras eso, tú no te quieres quedar ahí, ¿verdad? Pues así sería loco. No puedo quedarme aquí, mejor me voy. Y eso era lo que pasaba. Entonces, muchos de los que venían a buscar a Dios sinceramente, acabaron separándose más de Dios. Y es triste, verdaderamente es muy triste ver esto en una iglesia. El hombre de Dios debe de codiciar una cosa, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Aunque ya lo tenemos, ese debe ser nuestro primero y principal delicia. Y después, cómo salvar a almas para Cristo Jesús. El dinero va y viene. Dios es eterno.
Desafortunadamente, por unos pocos nos echan a todos en el mismo huacal o en el mismo tazón. Pero la verdad es que no todos los pastores tienen un amor al dinero. La mayoría verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a su pueblo. Y hacemos todo, hermanos. Quiero decirles sinceramente, todo lo que hacemos lo hacemos para la gracia y la gloria de Dios y para el bienestar de las ovejas, para el bienestar de la iglesia. No es para nosotros. Las riquezas se quedan en el mundo cuando tú te mueres. Dices, oh, se lo voy a dejar a mis hijos. Puedes dejarle algo, pero el gobierno viene y te lo quita. La riqueza que no se roba y que no se echa a perder es la riqueza que tienes en el cielo. Cuando estás ganando almas, cuando estás predicando el nombre de Cristo Jesús, cuando estás demostrándole a la gente el amor eterno, el amor verdadero, el Dios cariñoso, el Dios amoroso. Eso es lo que ven. Y aquí Jesús entra y mira que han hecho de la casa de Dios un mercado, como dice en el versículo comenzando en el 15, dice, lo que él le hizo, mira, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convertiráis la casa de mi padre en casa de mercado. Lo primero que vemos es esto, la reacción de Jesús. Al ver lo que están haciendo estos aquí, al ver el lugar sagrado en toda la nación, no había un lugar más sagrado que el templo de Israel, el templo situado en Jerusalén. Al ver cómo han hecho un mercado, un lugar de ladrones en la casa de Dios, Jesús hace este azote de cuerdas y empieza a dar latigazos, a dar trancazos. Piensa esto, ¿ok? Porque es muy importante la reacción de Jesús cuando mira esto. Hay muchos que dicen que Jesús no era una persona mala, ¿verdad? Que Jesús nunca castigó a nadie, que Jesús nunca golpeó a nadie, pero aquí estamos viendo lo contrario. Hizo algo. Esta es la primera vez y la única vez que leemos que Jesús hizo esto. ¿Pero por qué? Porque Jesús está bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te ayuda a ver tu alrededor con tus ojos abiertos? ¿Quién es el que te da la habilidad y te quita el velo del pecado? ¿Quién es el que te ayuda a ver todo claramente cómo es la suciedad del mundo, lo que es el pecado? Es el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo de quien Jesús está lleno. Como leemos en Juan 1:32, que podemos ver la ira de Jesús y que es una ira justificada. Como veremos, es la pasión que él siente por su Padre y el significado de la casa de su Padre que quema en él. Es un fervor, algo que está ardiendo dentro de él. El amor por su Padre, el amor por la casa de su Padre. Si tú vienes a la casa de tu Padre y está viviendo una persona allí que no debe de vivir ahí, y tú miras que está haciendo cosas horribles en la casa de tu Padre, ¿tú qué harías? ¿Le dirías, oh, bueno, ni modo? ¿O reaccionarías? Le dirías, hey, lárguense de aquí, sálganse de aquí, y los agarraras siquiera a cintarazos para echarlos afuera? Bueno, similar a lo que hizo Jesús. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, mirarás algo similar y tendrás que decir en ti mismo, estas personas así viven, pues así se van a quedar. O el Espíritu Santo te conmoverá a hacer cambios, como usó a Pablo en Hechos 13, 9, 10 y el capítulo 19. Léelos. Lee estos capítulos y verás que el Espíritu de la promesa, como leemos en Hechos 1:8, te llena de su poder para reaccionar, ¿okay?, con el fervor de Dios. No que vas a ir a golpear a la gente, sino que cuando mires el pecado, tú vas a reaccionar, si vas a decir, esto no debe de ser así, hermanos. Esto es un pecado. Es como la idolatría. A Dios odia y detesta la idolatría. Pero hay lugares donde la idolatría existe. Y es más, te aconsejan que te postres ante ídolos y les ores a ellos.
cuando Dios dice que no debes de hacer esto? ¿Y esto es para qué? Para satisfacer a la gente, en vez de satisfacer a Dios eterno. Yo prefiero ser juzgado, y te digo sinceramente, me han llamado nombres feos que yo prefiero no repetir, porque predico contra la idolatría, porque predico la palabra de Dios, porque predico las cosas que Dios dice que tenemos que predicar y enseñar a la gente, que tenemos un solo Dios y amamos a Él, un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es todo, que no debemos de postrarnos ante ningún ídolo, más que ante Dios eterno. Y me han llamado nombres. Un día casi me echaron de una iglesia, porque yo estaba diciendo algo acerca de eso y no les gustó lo que decía. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. La casa de Dios es sagrada y se debe de mantener así, sagrada, no violada. El Espíritu Santo te va a mover, es el mismo Espíritu que le dio esta pasión a Jesús, que te llena a ti de la pasión, del amor de Dios y el fervor de Dios y el poder de Dios para hacer lo imposible, para no ser tímido, para hablar con valentía cuando es necesario hablar con valentía. Yo les he dicho, yo diariamente le pido al Señor que me llene de su Espíritu Santo. No quiero vivir ni un solo día sin su unción de poder y de la convicción del pecado. ¿Por qué? Porque si vivo un día sin la unción del Espíritu Santo, el pecado empieza a entrar poco a poco y la tentación del pecado comienza a entrar. Y si tú no estás bajo la influencia, el poder del Espíritu Santo, el pecado empieza a apoderarse de ti y poco a poco te va alejando del Dios eterno. Pero cuando tú estás en tus rodillas diariamente pidiéndole a Dios como Jesús lo hacía, el Espíritu Santo diariamente te está llenando de Él. Y es este poder que te ayuda a predicar y hacer las cosas que le agradan a Dios. Te voy a decir algo, yo tengo una lista de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y con mi vida, y esto me da valentía para confrontar lo que venga contra mí o lo que está contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo recuerdo lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y hay una canción por uno de mis grupos cristianos favoritos que se llaman Conquistando Fronteras. Si nunca has escuchado su música, escúchala. Es una música muy poderosa, llena del Espíritu Santo. Y tienen una canción que dice, y grandes cosas harás aquí en este lugar. Y es en referencia a la obra que Dios va a manifestar en el mundo, en México, en los Estados Unidos, en la ciudad del Monte, o digamos en El Salvador, donde Dios está obrando. Dios hace cosas grandes, como aquí está obrando en este momento a través de su Hijo Jesús, cuando empieza a echar afuera a todos, y a sacar las ovejas, a sacar los bueyes, y empezó a desparramar todas las mesas, y echar todo por un lado, y a sacar los cambistas. ¿Ya? Y esto es muy interesante e importante conocer. Es el Espíritu Santo quien fue dado a Cristo Jesús, al igual que a nosotros. Y es este Espíritu viviendo en Cristo que lo llena de coraje, justificado al ver el templo siendo usado de esta manera. Yo me recuerdo de mis jefes, de mis padres, cuando estaba más morro, más joven, y entraban al cuarto y estábamos mis hermanos y yo en un cuarto, y a veces, tú sabes cómo son los chamacos, no siempre recogen, no siempre mantienen limpio. Y mis jefes llegaban al cuarto y miraban un cochinero, un tiradero por todos lados, y nos decían, o lo recogen, cuando regrese ya quiero ver todo recogido, si no, voy a sacar el fajo, el cinturón, y les voy a dar unas buenas nalgadas. Entonces nosotros en caliente, rápidamente, pum, pum, vamos a limpiar. ¿Por qué? Porque no queríamos el cinturón ni el guarache que nos cayera encima. Bueno, Dios les ha advertido a Israel una y otra vez del pecado, que se alejen del pecado, que se alejen de las cosas que son injustas, pero la nación sigue pecando y sigue pecando. Como en este momento es un pecado lo que están haciendo. Yo como padre, yo les voy a decir, yo castigaba a mis hijos cuando hacían mal, cuando los dos estaban pequeños, pero lo hacía porque los amo, al igual que Dios ama a la nación de Israel. Yo amo a mis hijos, pero primeramente, igual que Dios, yo les advertía,
como Dios hizo con Israel en varias ocasiones. Podemos ver dos en 2 Reyes 17, 7 al 17, y en Amos 3, el versículo 1 al 2, donde Dios está advirtiendo a la nación. Y yo les advertí a mis hijos, hey, hagan esto o va a venir el castigo. Y si lo volvían a hacer, los castigaba otra vez. Pero no siempre fue con guarachas o cinturones. Muchas veces los castigaba con quitarles sus aparatos electrónicos, sus juegos, su Nintendo, que en esos días era lo que tenían, el Nintendo. Les quitaba el Nintendo, un día se los quité por un mes. Y deja de decirles, después de un mes sin Nintendo, duraron un buen rato sin portarse mal, porque sabían que yo no iba a jugar. Ahora los dos están sirviendo al Señor. Mi hija está en el coro de la iglesia, toca el bajo, toca guitarra, toca el piano, lo que le toque, lo que el Señor quiere, cajón. Mi hijo, él hace los aparatos del PowerPoint, entonces Dios los usa. Y es lo que Dios quiere hacer con sus hijos, nos quiere usar a todos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Él no quiere que seamos desobedientes, sino que seamos obedientes. Cuando somos obedientes, Él bendice tu vida. Cuando eres desobediente, como es tu Padre Celestial, Él tiene que castigarte. Si no te ama, no te va a castigar. Deja de decirte, tú caminas con Satanás, estás en las drogas, estás caído en la borrachera, tu familia destruida. A Satanás no le importa si tu familia se está destruyendo, si tu matrimonio se está destruyendo. ¿Por qué? Porque tú no eres... deja de decirte, Él no es alguien que le importa lo que te está pasando a ti mal, pero Dios, tu Padre Celestial, Él dice, ven a mí, mi hijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a restablecer, yo te voy a reforzar, yo te voy a dar lo que tú necesitas, ven a mí, sea obediente. Y es todo lo que Dios pide, que seamos obedientes a Él. La condición del templo era una demostración de la condición espiritual en la que se encontraba Israel, porque el lugar más sagrado en Israel era el templo, pero lo habían convertido en un mercado donde podían cobrar precios exagerados y sacar mucha ganancia. La iglesia no es para sacar ganancia, la iglesia es un hospital para los enfermos, para que tú vengas y seas sanado espiritualmente o físicamente si Dios desea. Pero esta era la condición en la que se encontraba toda la nación, y todavía existían aún en esta nación que está en pecado y en desobediencia, todavía permanecía una pequeña remanente de gente piadosa en Israel que amaban verdaderamente a Dios. Hermanos, en estos momentos, en estos días, hay muchas que caminan igual a los judíos en el pecado. Pero queda ese remanente pequeño de ovejas, ese rebaño que ama a Dios sinceramente. Tú eres de ellos. Yo te imploro que seas uno de ellos. Te imploro que le entregues tu corazón al Dios Todopoderoso, que dejes la falsedad de la religión y entres en una verdadera relación con Cristo Jesús, con el Padre Eterno, con el Espíritu Santo, donde tú sabes quién eres en Él y Él quién es en ti y lo que Él representa para ti. Porque si Dios es tu Dios y Dios es tu Padre Celestial, lo que tú vas a querer hacer es glorificarlo. Lo que tú vas a querer hacer es traerle gozo a tu Padre en el cielo. No vergüenza. No vas a querer sufrir la ira de Dios, sino que vas a desear la bendición de Dios. Yo te lo digo con toda sinceridad, hermanos. A veces yo sé que mi español no está muy bueno, la riego, todavía no es perfecto, no estoy ahí. No he llegado a donde quiero llegar, pero yo sé que aún en esto Dios puede usarme. ¿Por qué? Porque yo le he pedido al Señor, Señor, úsame. Úsame, Padre. Deja que mi vida se haga como una Biblia que es leída diariamente y las páginas se están desbaratando, Señor. Las letras se están borrando de tanto que las lees. Señor, yo así deseo ser. Quiero ser usado para tu gloria. No quiero la riqueza, no quiero lo que el mundo me ofrece, yo quiero lo espiritual, lo que tú me ofreces, lo que me trae alegría, lo que me trae la salvación, lo que me trae ante tu trono. Eso es lo que más deseo, Señor. En el versículo 17. Entonces recordaron que en sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Este pasaje es Salmo 69:9, donde dice así: me consume el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaron cayeron sobre mí.
Entonces estamos viendo como la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Y esto es definitivamente un salmo mesiánico, de las cosas que el Mesías, el Redentor, que iba a redimir a la nación del pecado y el mundo del pecado, lo que él iba a hacer, lo que iba a expresar. En Romanos 11 lo vemos en Romanos 9:10, y tenemos que estar siempre ansiosos, mirando las cosas con anticipación de lo que está por venir. Y no, esta mañana, ¿saben? Estaba escuchando una canción y habla de lo que está por venir, lo mejor que está por venir, hermanos. Hermanas, piénsenlo, lo mejor está por venir. Esto que estamos viviendo ahora es temporal. Entonces, ¿cómo queremos vivir nuestras vidas? Queremos vivir una vida sagrada, una vida que le agrada a Dios, una vida que verdaderamente expresa lo que Dios ha hecho en nosotros, esos cambios espirituales que se están tomando diariamente, recordando las palabras de Dios, sus promesas, porque los discípulos recordaron instantáneamente: el celo de tu casa te consumirá. ¿Y qué fue? ¿Cómo vinieron a ese momento a recordar? El Espíritu Santo les trajo eso a memoria. Y dice el versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron: ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos das? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, disculpe. Los judíos son los líderes religiosos de Israel. Ellos desean saber con qué autoridad Jesús está haciendo esto. ¿Quién le dijo que él puede hacer esto? Porque ellos decían: la única autoridad en el templo y en la nación somos nosotros. Pero la verdad es esto: no hay ninguna autoridad que no exista que viene de Dios. Y la autoridad que Dios nos da tenemos que usarla apropiadamente, correctamente y justificada. Y es más, aunque Jesús, que ellos le están pidiendo una señal, ¿verdad? Aunque Jesús hubiera hecho un milagro, la verdad es que ellos nunca lo hubieran aceptado. Ellos lo hubieran rechazado aún a través de los milagros, porque más adelante vamos a ver cuántos milagros Jesús hace y ninguno se quiere arrepentir. Es más, Nicodemo, el único de los fariseos que se atreve a venir a Cristo, viene de noche para que los otros fariseos no lo vean. Pero vamos a ver más adelante que el Espíritu de Dios está comenzando a trabajar y a obrar entre los fariseos. Pero eso es lo que vemos. Y Jesús sabe que ellos nunca van a recibir, nunca van a aceptar. Y es por eso que Jesús les contestó con decir: destruyan este templo. Y en referencia era el templo de ¿qué? De su cuerpo. Deja decirte algo: el Espíritu Santo no habita. Dios dice en su palabra que no habita en casas hechas por manos. ¿Ok? Dios habita en tu ser. El Espíritu Santo habita en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando tú estás mirando una película y hay fornicación, o estás viendo pornografía, tú estás ¿qué? Manchando la casa de Dios. Estás forzando al Espíritu Santo, porque el Espíritu mira a través de tus ojos. Estás forzando al Espíritu Santo a ver pornografía. Si tú estás escuchando música que está diciendo groserías, tú estás forzando al Espíritu Santo a oír esta música. Entonces tú estás manchando el templo del Espíritu Santo. Y estás trayendo también mucho dolor al Espíritu Santo. Y Jesús dice que destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Así ocurrió, hermanos. En 3 días Jesús fue resucitado de entre los muertos, derrotando la muerte finalmente, para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Tú has aceptado a Cristo Jesús, tú tienes vida eterna en Cristo, pero mantén tu templo limpio. Por eso es que diariamente tienes que venir ante el Señor a pedir perdón. Dile: Señor, revisa mi corazón, revísame, Señor, si hay una maldad que yo no he confesado, y el Señor te la revelará y confésala. Y el Señor te perdonará. Dice el versículo 20, entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Ahora es interesante que el templo ha estado bajo construcción 46 años y todavía no está completo. Todavía le están trabajando, haciéndole cosas. ¿Okay? Pero, deja decirte, trágicamente, cuando este templo estaba cumplido en el año 70, los romanos completamente destruyeron el templo, se robaron, se llevaron todo el oro, la plata, todo lo que existía en el templo, y murieron más de 1 millón de judíos, y expulsaron a los judíos de su nación. Eso es lo que sucedió. Por eso fue que los judíos estaban sin ninguna casa, sin un hogar, sin una nación, hasta el año 1948, cuando Israel, la nación, fue restablecida. Y desde entonces las escrituras se han estado cumpliendo, porque Dios había dicho que la nación regresaría. ¿Okay? Y regresó. Y la oposición se levantó contra ellos. ¿Ya? Pero en este momento ellos están orgullosos de su templo. Mira este templo, ¿tú crees que lo puedes construir en 3 días? ¿Quién crees que eres? Llevamos 46 años moviendo estos bloques y construyendo todo. Pero como Jesús habla del templo del Espíritu, de este cuerpo, ellos no entienden. ¿Y por qué? Porque están cegados por su vanidad, están cegados por su orgullo, están cegados por su poder. Tú puedes tener poder, pero ¿de qué te sirve si el poder te está corrompiendo? ¿De qué? El poder que tenemos 2 usos, para el bien o para el mal. Si tienes poder y lo usas para la gloria de Dios, glorioso es Dios. Si tienes poder y lo usas para ti mismo, fue todo hecho en vano. Dice el versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Ahora es importante saber que Dios no hace señales para satisfacer al hombre. No, las señales que Dios hace es ¿para qué? Para convencer al hombre y traerlos al arrepentimiento y traerlos a la convicción de su pecado y convertirlos en un nuevo ser a través del arrepentimiento y volteando uno de la maldad hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque aunque los fariseos pidieran señales y Jesús no les quiso cumplir, Él se fue a la gente, ¿verdad? Se fue a los pobres. Y allí hizo grandes obras. Y muchos vieron sus obras y empezaron a creer que el Mesías estaba con ellos, que el Salvador había venido, que Él verdaderamente estaba allí para a la necesidad de la gente, que Dios lo había enviado. Y a ellos Él verdaderamente les demostró quién era. Pero vamos a ver más adelante lo que sucede. Muchas veces uno mira a Dios hacer obras grandes, mira a Dios obrando en las vidas de otros y dice, Señor, ¿por qué no haces eso en mi vida? Bueno, es que quizás hay pecado, quizás hay maldad, hay cosas que tú tienes que arrepentirte, que tienes que ir ante Dios y confesar. Entonces cuando confiesas tu pecado, Dios puede hacer las obras. Es cuando Dios trabaja, es cuando Dios hace los milagros. Hace años atrás mi tía se estaba muriendo, como les conté, y fui ese día y fui anticipando y deseando que Dios hiciera algo, que me usara a mí en un modo, quizás para salvar a mis primos. Y Dios hizo un milagro más de lo que yo esperaba, de lo que yo anticipaba. ¿No? Y aunque Dios, deja decirte, aunque Dios hizo ese milagro con mi tía, mis primos aún no se rinden a Dios, porque están en el pecado. Vieron a mi tía estar al punto de la puerta de la muerte, y ellos no voltearon de su pecado al Dios eterno, porque su corazón está duro. Hasta que su corazón no esté completamente quebrantado, entonces recibirán el significado de lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Hermanos, así es Dios con nosotros. Dios hace milagros. Y yo he visto a gente ser convertida a través de los milagros. Pero también he visto a otros decir, pura coincidencia. Eso iba a suceder. No es cierto que el Dios lo hizo. Y es por eso que no son salvos.
por la dureza del corazón. Y dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, hablando de los judíos, porque los conocía a todos. Uno dice, ¿los conocía a todos? Sí, Él conoce a todos. Dios conoce a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos formó. Dios es omnipotente, omnipresente. Él está en todos lugares, en cualquier momento. No hay un momento en tu vida en que Dios no esté presente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre anda alrededor de nosotros obrando. Y dice, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Y esto es en referencia a que Dios conoce todo el corazón. Tú tratas de esconder algo de Dios, deja de decirte, Dios lo va a sacar a la luz. Si tú eres cristiano y estás haciendo cosas en la oscuridad y piensas que nadie te mira, estás equivocado e engañado. Estás mintiéndote a ti mismo, porque Dios mira todo. El Espíritu Santo que está en ti lo mira lo que estás haciendo. Si tú tienes los pensamientos de una mujer y dices, esa mujer, ¿cómo me gustaría tenerla? Y tú eres casado, estás ¿qué? Cometiendo adulterio contra esta mujer. Y especialmente si eres casada. Y quizás tú no le dices a nadie, pero Dios lo sabe. Dios sabe los pensamientos de tu corazón. Por eso es que estamos pidiéndole a Dios diariamente que nos llene de su Espíritu para poder combatir contra estos deseos malignos que pueden corrompir nuestro corazón, corrompir lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Lo único que debemos de desear es lo que le agrada a Dios. Es todo, nada más. ¿Por qué? Porque cuando estás deseando lo que le agrada a Dios, vas a ver los milagros de Dios. Vas a ver a Dios obrar grandísimamente. Vas a ver a Dios hacer cosas que te van a quedar, vas a quedar asombrado. No vas a saber ni qué decir. Yo lo he visto. Yo a veces me quedo calladito, digo, wow. Lo único que puedo decir, por la grandeza y el poder de Dios. La mayoría de la gente piensa que si alguien te ofrece algo gratis, a él síguelo. ¿Verdad? Y es por eso que dice Jesús, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Deja de decirte, si alguien te está ofreciendo algo gratis, ten cuidado. ¿Qué son las intenciones? ¿Por qué me ofreces algo gratis? Es cierto, si yo te vengo con una Biblia, te lo ofrezco gratis, esto procede de Dios. Si yo vengo y te digo, en el nombre de Cristo Jesús, te traigo el Evangelio, esto procede de Dios y esto es gratis. Yo no te estoy cobrando. Pero si yo vengo y te digo, mira, tengo una Biblia, te la ofrezco, pero te cobro, eso viene de mí. Yo no procede de Dios. Lo que yo te ofrezco es lo gratuito que yo he recibido. La palabra de Dios, la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi deseo es que tú un día puedas estar en la presencia de Dios. Porque nosotros tenemos un día final, todos, nadie sabe el día en que va a morir. Pero tenemos que estar preparados para estar ante la presencia del Dios Todopoderoso y ser encontrados limpios del pecado. No avergonzados de haber pecado, de avergonzados de haber desobedecido. Hermanos, Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que está en ti. Confésale y no dejes que el enemigo te robe las bendiciones y el amor de Dios un día más. Deja que el Espíritu Santo sacie tu necesidad. Deja que el Espíritu Santo incremente tu fe. Deja que el Espíritu Santo sane tu mente de la fornicación, los deseos carnales. Y deja que el Espíritu Santo trabaje a través de la salvación que se te ha extendido a ti. Entrégale tu corazón, tu ser completamente este día, para que Dios sea glorificado a través de todo lo que haces por Él. Esta es mi oración para ustedes. Es mi oración para el que no conoce al Señor, el que no tiene una relación con Cristo Jesús, que este día tú le entregues tu corazón y seas parte de la familia de Cristo Jesús, parte de la familia del Dios eterno, y el Espíritu Santo habite en ti, para que Él obre en ti, para que Él te guíe, para que Él te lleve en buenos pasos, para que Él te alumbre tu camino, como leemos en los Salmos. Él quiere alumbrar tu ser, tu espíritu, quiere que la oscuridad salga de ti y de entre la gloria de Dios a vivir en ti.
Hay una canción de Conquistando Fronteras y se llama La Shekinah Gloria, y esto habla de la gloria de Dios. Y no quisiera tener las letras presentes de mí para poder leérselas, pero yo creo que no haría justificación. Yo creo que sería mejor si la escuchas, porque es música que verdaderamente va a levantar tu espíritu y va a engrandecer tu fe. Y este día te imploro, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu alma al Señor, entrégale tu ser a Dios Todopoderoso. Si quieres recibir a Cristo, ora conmigo en este momento. Oremos. Dile así: Padre, yo sé que soy un hombre pecador o una mujer pecadora. Y reconozco, Señor, que necesito de ti, de tu misericordia, de tu gracia y de tu salvación. Me rindo este día, me entrego a tus pies, me postro ante ti, te entrego mi ser. Lávame, sáname, restáurame y acéptame como tu Hijo. Y lléname con el bautizo del Espíritu Santo. Te doy gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú lo has orado, felicidades, porque has recibido lo mejor que Dios tiene para ti. Una vida eterna, una vida nueva con Él. Y si tienes preguntas, puedes llamarnos a Calvary Chapel en el monte, Capilla Calvario en el monte, para que te puedan mandar una Biblia o algo que necesites, para que puedas crecer y continuar en esta nueva caminar que has llegado a tener con Dios Todopoderoso. ¿Okay? Y hermanos, hermanas, si tú te encuentras en dificultades o necesidades, mándanos un mensaje. Ahí en Calvary Chapel tenemos una sección donde puedes mandar petición de oración y dirnos qué es tu necesidad y oraremos por ti y uno de los pastores te va a llamar. ¿Ok? Dios los bendiga y vayan en la luz del Señor. Adiós. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por este momento y pedimos tu bendición, Padre, por todos los que te hemos recibido como nuestro Salvador y nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición. Ahora, Señor, antes de separarnos, Señor, te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo.